Hola a todos y todas, bienvenidos sean, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén observando y que tengan la oportunidad de poder ver este video. En esta oportunidad vamos a tener la posibilidad de poder reforzar nuestros conocimientos sobre lo que se llama el ciclo de Calvin, que claro está, se encuentra relacionado o es una de las fases de la fotosíntesis y por lo tanto en esta ocasión nos referimos a todas aquellas células de origen vegetal. Este video también tiene como objetivo, aparte de conocer el ciclo de Calvin, cumplir con una de las asignaciones de la clase de Biología General de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mi nombre es Manuel López y formo parte de un grupo de 7 integrantes que estudiamos la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias y lo cursamos en uno de los centros asociados de la Universidad Autónoma de Honduras, es el CRAED de la Entrada Copán. Para entrar en materia del video y del conocimiento del ciclo de Calvin, podríamos empezar diciendo que todos los seres vivos que existen en el planeta, tú y yo incluidos, es decir, usted y yo, estamos básicamente formados por moléculas de carbono. Esas moléculas de carbono tienen una base, como ya decimos, de ese elemento tan esencial y tan importante en la Tierra como lo es el carbono. Y es posible de que usted, quien está escuchando, ya lo supiera, pero también se ha preguntado de dónde proviene ese carbono del que está hecho su cuerpo. Precisamente eso es lo que vamos a tratar de explicar durante estos pequeños minutos. Pues resulta que los átomos de carbono que ahora forman parte de tu cuerpo en alguna ocasión formaron parte de las moléculas del dióxido de carbono que están en el aire. Los átomos de carbono acaban siendo parte de nosotros y de toda la vida, todos los seres vivos, gracias a la segunda etapa de la fotosíntesis conocida como el ciclo de Calvin, es decir, las reacciones independientes de la luz. En las plantas, el dióxido de carbono, es decir, el CO2, entra al interior de las hojas a través de unos poros que tienen las hojas que se llaman estomas y se difunden hacia el estroma del cloroplasto, el sitio en el cual se producen estas reacciones, la reacción del ciclo de Calvin. Recordemos que el fin principal del ciclo de Calvin es producir glucosa, azúcar, pero el CO2, el carbono, es como el segundo material, el desecho, podríamos incluso decir, de este hermoso proceso. Estas reacciones, como ya lo dije, son reacciones consideradas independientes de la luz. El ciclo de Calvin, pues, es la ruta metabólica que utilizan todos los organismos autótrofos para incorporar esa materia orgánica que ellos tienen y de la cual se alimentan, tal y como el CO2 atmosférico. Entonces, vamos a recordar muy precisamente durante todo este video y vamos a tenerlo muy presente unas palabras claves: célula vegetal, fotosíntesis, fijación de carbono, membrana tilacoidal. ¿Por qué? Porque ahí es donde se produce la fuente luminosa. Y el estroma, que ya lo dije anteriormente, es el espacio donde están los cloroplastos y es donde se produce el ciclo de Calvin. Y lo más importante, glucosa. Continuamos. Etapas del ciclo de Calvin. Buen día, licenciado y compañeros. Mi nombre es María Pérez. Yo les voy a hablar sobre la primera etapa del ciclo de Calvin, la cual es la fijación. En las reacciones de fijación se utilizan los productos que se dan en la fase lumínica, en este caso el ATP y el NAD.
para la formación de moléculas orgánicas a partir del dióxido de carbono. En esta etapa, la primera enzima que participa y logra fijar el dióxido de carbono de la atmósfera uniéndolo con una molécula orgánica es la ribosa 1,5-bisfosfato, también conocida como rubisco. La enzima de rubisco es la enzima más abundante en la naturaleza. Es decir, que en esta etapa la rubisco cataliza la reacción entre la ribosa bisfosfato y el dióxido de carbono, para así crear una molécula de 6 carbonos, la cual al ser inestable termina por separarse en 2 moléculas de 3 átomos de carbono, es decir, en 2 moléculas de fosfoglicerato. Yo lo dejo con mi compañera Gisela, quien les hablará sobre la etapa de reducción. Yo les voy a hablar de la segunda fase del ciclo de Calvin. Esta es la reducción. En la reducción del ciclo de Calvin, las 2 moléculas de 3 PGA de la fase anterior toman la energía de 2 ATP y 2 NADPH, generados durante la fase luminosa de la fotosíntesis, para convertirlos en moléculas de G3P o PGAL, o gliceraldehído 3-fosfato, esto de 3 carbonos. Esta etapa consta de 2 pasos. El primero es una cinasa o una enzima fosforiladora que convierte el fosfoglicerato en bisfoglicerato, consumiendo una molécula de ATP. En el segundo paso, el gliceraldehído 3P o deshidrogenasa reduce el bisfoglicerato mediante la obtención de glicerol 3-fosfato. Esta también reduce el consumo de NADPH. En esta fase se dice que es la más costosa del ciclo energético y es en sí misma un punto de control, ya que la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa tiene una función. Y pues al llegar a este paso, con ayuda de la energía de 2 ATP y 2 NADPH, obtenidas a través de las reacciones que utilizan la luz solar y mediante la formación de G3P o gliceraldehído 3-fosfato, se ven reducidos al nivel de un azúcar o de un CH2O. En esta fase se utiliza más energía que en las otras y se establece un punto de control debido a la naturaleza reguladora del G3P. Bueno, me tocó hablar sobre el tema de la etapa 3 del ciclo de Calvin, la regeneración. Algunas moléculas de G3P se van para formar glucosas, mientras que otras deben reciclarse para regenerar el aceptor de RuBP. La regeneración necesita un ATP e implica un compleja serie de reacciones que a los biólogos les saben llamar secuencia desordenada de carbohidratos. Para que un G3P salga del ciclo de Calvin y se dirija a la síntesis de la glucosa, 3 moléculas de CO, 2CO2, CO2 deben entrar al ciclo de Calvin, lo que resulta 3 nuevos átomos de carbono fijo. Cuando esas 3 moléculas de CO, 2CO2, CO entran al ciclo, se producen 6 moléculas de G3P. Una sale del ciclo y utiliza para formar glucosas, mientras que las otras 5 deben reciclarse para regenerar 3 moléculas de sector RuBP. Es decir, que un G3P tiene 3 carbonos. En una glucosa tiene 6 carbonos, entonces ocupamos 2 moléculas de G3P, ¿verdad? 3
O sea, ocupamos 3 vueltas del ciclo de Calvin para tres vueltas del ciclo de Calvin, dando 6 vueltas para producir una sola glucosa. Vamos a hablar sobre la definición, el significado de cada uno de los mencionados de G3P, que es los significados es de G3P gliperaídos fosfato. Es el primer producto final de la fotosíntesis. El RuBP ribulosa bifosfato. El RuBP se recicla, es decir, es tanto desagradada como sintetizada durante el ciclo de Calvin. El ATP, el andosín trifosfato o trifosfato de adenosina, es un nucleótido fundamental en la obtención de energía. Hola a todos, mi nombre es Keren Sofía Vázquez García, soy alumna de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, CRAE de Entrada Copán. Yo les voy a hablar de la función del ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin tiene un rol fundamental en la vida de las plantas, ya que es el que se encarga de generar glucosa, que es uno de los principales azúcares de 6 átomos de carbono de uso bioquímico, como fuente de energía y material estructural o de almacenamiento. El ciclo usa 6 moléculas de carbono para obtener una glucosa, pegándolas a diversos receptores en un circuito repetido de reacciones químicas que consumen energía, ATP. 6 vueltas al ciclo son necesarias para componer una molécula de glucosa. Además, cada 3 vueltas al ciclo se produce una molécula de triosa fosfato, usada en otros procesos como síntesis de almidón. El ciclo utiliza la energía producida en la fase luminosa de la fotosíntesis para fijar el carbono del dióxido de carbono en una estructura sólida. Un claro ejemplo de esto es lo ya antes mencionado, la glucosa. Esto con el fin de generar energía necesaria. La función del ciclo de Calvin es crear azúcares de 3 carbonos que luego se pueden usar para construir otros azúcares como glucosa, almidón y celulosa que las plantas usan como material de construcción estructural. El ciclo de Calvin toma moléculas de carbono directamente del aire y las convierte en materia vegetal. Esto hace que el ciclo de Calvin sea vital para la existencia de la mayoría de los ecosistemas, donde las plantas forman la base de la pirámide energética. Sin el ciclo de Calvin, las plantas no podrían almacenar energía en una forma que los herbívoros pudieran digerir. Los carnívoros posteriormente no tendrían acceso a la energía almacenada en los cuerpos de los herbívoros. De una manera más completa, se puede decir que la función principal del ciclo de Calvin es producir los productos orgánicos que necesitan las plantas utilizando los productos de las reacciones de la luz de la fotosíntesis, ATP y NADPH. Estos productos orgánicos incluyen la glucosa, el azúcar elaborado con dióxido de carbono y agua, además de proteína usando nitrógeno fijado al suelo, y lípidos como las grasas y el aceite. El ciclo de Calvin es un conjunto de reacciones químicas independientes de la luz, por lo que es posible que también escuchemos que se refieren a él como reacciones oscuras. Esto no quiere decir que el ciclo de Calvin ocurre solo en la oscuridad, simplemente es que no requiere de energía de la luz para que ocurran las reacciones. En resumen, la función principal del ciclo de Calvin es la fijación de carbono que producen azúcares simples a partir de dióxido de carbono y agua. Hola a todos, mi nombre es Sergio Benay Hernández Chinchilla, soy alumna de la Universidad CRAE de la Entrada Copán. Hoy voy a exponer un poco acerca de la importancia que tiene el ciclo de Kelvin. Durante este ciclo ocurre después de la puesta del sol. La planta vuelve a absorber el oxígeno y lo convierte en CO2. De esta reconversión, la planta crea glucosa y almidones que a su vez reserva en su organismo. Es la única ruta metabólica que utilizan los organismos autótrofos y es importante debido a que permite que la materia se transforme en inorgánica y se incorpore a muchos de los seres vivos. Esto sucede mediante la alimentación de animales protozoos, hongos y parte de bacterias y arqueas.
los cuales son heterótrofos, es decir, que no tienen la capacidad de alimentarse de materia inorgánica. Además, este conjunto de reacciones obtienen productos necesarios para la respiración celular y glicólisis de los organismos fotosintéticos, utilizando para su propio beneficio como crecer, desarrollarse y producirse, y también lo liberan al medio ambiente. Al mismo tiempo, este proceso resulta de una importancia ecológica, ya que en este ciclo, en los tejidos vegetales, se almacena energía que se transmite hacia arriba en la pirámide trófica, sirviendo de alimentos a los animales herbívoros, los que a su vez sirven de alimento a sus depredadores. Los productos del ciclo de Calvin son de vital importancia para la biosfera, ya que la unión de covalentes de los glúcidos generados por el ciclo representa la energía total que surge a partir de la obtención de la luz por los organismos fotosintéticos. Estos organismos, denominados autótrofos, liberan la mayor parte de energía que mantiene la glicólisis y la respiración celular, energía que se emplea para su propio desarrollo, crecimiento y reproducción. Por otro lado, este proceso de fijación del carbono contiene en el CO2 un conocido gas de efecto invernadero, que contribuye con el enfriamiento de la atmósfera y con la disminución de los gases responsables del calentamiento global y el cambio climático. Por eso hoy, más que todo, es importante este ciclo. Sin la realización del ciclo de Calvin sería imposible la producción y consumo de oxígeno en el planeta, y las plantas no podrían crear sus productos que les sirven como nutrientes. Las plantas requieren realizar el ciclo de Calvin para poder llevar a cabo la fotosíntesis y a partir de este elemento y luz solar devolver al ambiente productos y nutrientes con otros. Esto quiere decir que el ciclo de Calvin nos ayuda a nosotros para poder, nos crea oxígeno que nos ayuda a poder seguir viviendo. Un ejemplo sería las plantas crean el oxígeno y nos ayudan a nosotros. Para el medio ambiente también es muy importante, ya que, como vemos, es uno de los que crea lo que es el efecto invernadero, que hoy en día nos vemos muy afectados lo que es en el cambio climático. Es de vital importancia este ciclo, ya que nos da el oxígeno, ayuda a las plantas a crecer, desarrollarse, producirse, entre otras cosas. Buen día, licenciado. Mi nombre es Fernando Gómez. Como ya expusieron los compañeros anteriormente sobre lo que es el ciclo de Calvin, que explicaron lo que es, las etapas, sus funciones, la importancia que este tiene para los organismos autótrofos. Voy a proseguir y voy a hablar un poco lo que es los productos del ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin produce en cada una de sus vueltas un átomo de carbono fijo, por lo que hacen falta 3 vueltas al ciclo y el ingreso de 3 moléculas de CO2, una por vez, y así formar una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, que conocida por sus siglas en inglés es 3GP, y así puede reciclarse parte del material producido para 2 cosas. Una, para reactivar lo que es la ribulosa difosfato carboxilasa, mejor conocida en su abreviación como la Rubisco, que es muy importante porque es conocida como la proteína más abundante en el planeta y tiene como función fundamental lo que es catalizar la fijación del carbono atmosférico contenido en el dióxido de carbono, que es muy importante para el proceso de la fotosíntesis. También lo que es el material producido se puede destinar la otra parte para lo que es la producción de glucosa. Y sabemos la importancia que tiene esta como vital energía para todos los organismos. Esto es lo que puedo decir, esta breve explicación sobre los productos del ciclo de Calvin. Y pues aquí finaliza con mi participación del grupo B sobre este tema, y esperamos, licenciado, que sea de su agrado y que lo hayamos hecho de la mejor manera. Y pues muchísimas gracias, buen día. A continuación dejaremos algunos de los ejemplos del ciclo de Calvin para poder analizar y entender mejor cómo se da este proceso.